Hay un detalle oculto en Pasión de los Fuertes de 1946 que muchos espectadores nunca notaron. Una escena clave fue improvisada y terminó definiendo el tono emocional de toda la película. Cómo algo tan pequeño terminó convirtiendo a este western en una obra de culto que todavía se sigue descubriendo décadas después. Quédate hasta el final del video porque ahí vas a entender el verdadero secreto detrás de esta película y por qué todavía en 2026 sigue siendo considerada una de las historias más poderosas del lejano oeste. Cuando Pasión de los Fuertes se estrenó el 3 de diciembre de 1946, pocos imaginaban que esa película con Henry Fonda interpretando al legendario Wyatt Earp terminaría siendo una referencia absoluta del cine western. El film fue dirigido por John Ford, uno de los grandes maestros del género, y estaba inspirado libremente en el famoso enfrentamiento del Corral en Tombstone, Arizona, ocurrido el 26 de octubre de 1881. En ese momento el western ya era un género popular en Hollywood, pero John Ford tenía una visión diferente. No quería simplemente contar una historia de pistoleros. Quería mostrar el nacimiento de la civilización en el oeste. Esa fue una de las claves que transformó a Pasión de los Fuertes en algo especial. Henry Fonda aceptó el papel de Wyatt Earp en un momento interesante de su carrera. Venía de interpretar personajes intensos y dramáticos, pero Ford veía en él algo distinto, una presencia tranquila, casi silenciosa, que transmitía autoridad sin necesidad de exageraciones. Esa decisión fue fundamental. El Wyatt Earp de Fonda no es un héroe ruidoso ni arrogante. Es un hombre que observa, reflexiona y actúa cuando es necesario. Esa forma de interpretar al personaje cambió la forma en que se retrataban los sheriffs en el cine western. En lugar de glorificar la violencia, la película se centra en el peso de la responsabilidad. El personaje de Earp llega a Tombstone después del asesinato de su hermano y acepta el cargo de sheriff más por deber que por ambición. Aquí aparece uno de los grandes secretos que llevaron a la película a convertirse en un clásico, el ritmo narrativo. John Ford se toma su tiempo. Las escenas no están apuradas. La cámara observa el pueblo, los silencios, las miradas, los momentos cotidianos. Esa construcción lenta genera una atmósfera que hace sentir al espectador que realmente está viviendo en Tombstone. Otro detalle que ayudó a consolidar su fama fue el uso del paisaje. Ford filmó muchas escenas en Valle del Monumento, un lugar que se volvería icónico en el western. Las formaciones rocosas gigantes, los cielos abiertos y las largas distancias crean una sensación de grandeza que pocas películas habían logrado hasta ese momento. Si estás disfrutando esta historia del cine del oeste, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque aquí seguimos descubriendo películas, series y personajes que marcaron época. Pero volvamos al corazón de la película. Pasión de los Fuertes también se destaca por su elenco. Además de Henry Fonda, aparece Victor Mature interpretando a Doc Holliday, el legendario pistolero y amigo de Wyatt Earp. La relación entre ambos personajes es uno de los elementos más humanos de la historia. Doc Holliday está enfermo de tuberculosis y la película muestra su lucha interna entre su naturaleza violenta y su deseo de redención. Esa dimensión trágica le da profundidad a la historia y la aleja de los westerns más simples que dominaban el cine en esa época. La película tuvo un buen desempeño cuando se estrenó, pero con el paso de los años su reputación creció todavía más. Durante las décadas de 1950 y 1960, muchos directores comenzaron a citarla como una de las mejores representaciones del mito del oeste. Directores como Sergio Leone, que revolucionaría el género en los años 60, admiraban el trabajo de John Ford. Incluso el famoso duelo final del spaghetti western tiene parte de su origen en la manera en que Ford construyó el enfrentamiento de Loca Corral en esta película. Otro elemento que contribuyó a su condición de culto fue la forma en que mezcla historia y leyenda. La película no busca ser un documental exacto. De hecho, toma varias libertades con los hechos reales. Pero justamente esa mezcla entre realidad y mito fue lo que terminó definiendo el imaginario del lejano oeste en el cine.
El duelo final es uno de los momentos más recordados del western clásico. No es una escena frenética llena de explosiones o efectos. Es un enfrentamiento cargado de tensión, silencios y miradas. Esa forma de narrar el conflicto le da una fuerza dramática que sigue funcionando incluso hoy. Si te gusta el western clásico, suscribirte al canal te va a permitir descubrir muchas más historias como esta, porque el cine del oeste está lleno de películas que marcaron generaciones enteras. En 2026, Pasión de los Fuertes sigue siendo una película que vale la pena ver por varias razones. Primero, porque muestra el western en su forma más pura, cuando el género todavía estaba construyendo su identidad. Segundo, porque la dirección de John Ford influenció a prácticamente todos los directores que vinieron después. Y tercero, porque el trabajo de Henry Fonda sigue siendo impresionante incluso hoy. Su interpretación es contenida, elegante y profundamente humana. No necesita grandes discursos para transmitir emociones. Una simple mirada basta para entender lo que su personaje está pensando. Quizás ese sea el verdadero secreto que convirtió a esta película en una obra de culto. No se trata solo de tiros o duelos. Se trata del nacimiento de una comunidad, del choque entre el caos y la ley, y del peso que tienen las decisiones de los hombres que intentan construir algo mejor en medio de la frontera salvaje. Con el paso del tiempo, muchas películas western fueron olvidadas. Pero algunas, como Pasión de los Fuertes, siguen vivas porque capturaron algo más profundo que una simple historia de pistoleros. Capturaron el espíritu del oeste. Y mientras el sol se pierde lentamente detrás de las colinas de Valle del Monumento y, dejando al pueblo de Tombstone envuelto en silencio, queda la sensación de haber presenciado una historia que ayudó a construir la leyenda del lejano oeste en el cine. Hasta el próximo video.